Buenos días, mi nombre es Juan David Salcedo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y haré una pequeña exposición sobre el efecto fotoeléctrico para el curso de estructura molecular. El efecto fotoeléctrico describe cómo un espectro de luz sobre un metal puede generar un desprendimiento de electrones según su frecuencia. Este efecto tiene dos características. Para cada sustancia hay una frecuencia mínima por debajo del cual no se produce fotoelectrones por más intensidad de la radiación de la luz. La segunda característica es que al aumento de dicha intensidad de la radiación hacia la superficie del metal, asimismo habrá más liberación de electrones. Obviamente, como lo dice la primera característica, siempre y cuando la frecuencia mínima sea cumplida. Este efecto fue observado por primera vez por Hertz y Hallwach en el siglo XIX. Para explicar un poco más el efecto fotoeléctrico, podemos comprender que los electrones se mueven libremente por la red cristalina del metal. Estos no escapan del metal a temperaturas normales, puesto que no hay una energía suficiente para ello. Pero calentando el metal con la radiación de luz, aumenta la energía y los electrones hacen un efecto de evaporación y los cuales serán llamados termoelectrones. También existe la liberación de electrones por medio de una radiación electromagnética. Tenemos una ecuación que es la que identifica el efecto fotoeléctrico, la cual es K máxima, que es energía cinética máxima, que será igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia del haz de luz que choca directamente con el metal, menos la función del trabajo, que es representada por la letra Pi. Esta función de trabajo varía dependiendo del metal con el que se esté trabajando. El sodio, el cobre, el aluminio, cada uno tendrá su propio función de trabajo, y asimismo se necesitará diferente frecuencia para generar efecto fotoeléctrico dependiendo del material. Para poder comprender mejor este efecto, tenemos aquí un simulador en el cual tendremos un circuito con una batería de 2 voltios y aquí un medidor de corriente, y por el circuito hay un recipiente al vacío y las dos plaquetas, que en este caso serán de cobre. Como sabemos, en la plaqueta izquierda tendrá obviamente polaridad negativa y la derecha polaridad positiva. Esto quiere decir que los electrones viajarán de izquierda a derecha. Si simulamos en este momento, tenemos un haz de luz con una longitud de onda de 430 nanómetros. Como bien sabemos, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto quiere decir que nuestra frecuencia aún es insuficiente para generar efecto fotoeléctrico, a pesar de que tengamos una intensidad del 89%, que es considerado alto. Con esto tenemos claro que aplicamos la primera característica de este efecto fotoeléctrico. ¿Qué pasa si yo disminuyo mi longitud de onda, o sea, aumento la frecuencia de la luz, pasando por ultravioleta y disminuyéndola hasta que se genere el efecto, a 218 nanómetros? Como vemos, obviamente la intensidad hace que más electrones se liberen. Si disminuyo la intensidad a un 44%, se nota que menos electrones van a ser desprendidos del metal. Sabemos que el efecto fotoeléctrico es real en casos de que no se pueda ver, como en este simulador, que los electrones viajan de la plaqueta negativa a la positiva, pero sí se puede determinar por medio de un amperímetro o un medidor de corriente, en el sentido de que si hay efecto fotoeléctrico, obviamente el medidor va a dar un valor en amperios, diciendo de que obviamente sí hay paso de electrones. Esto quiere decir que el circuito sí está cerrado. Vuelvo, si aumento la intensidad de las de luz, van a aumentar los electrones. Asimismo, si aumento la frecuencia, o sea, disminuyo la longitud de onda, pues los electrones tendrán mayor energía cinética y se desplazarán más rápido. Pero ¿qué pasa si deseo cambiar mi material y lo paso a sodio? Con el sodio, el efecto fotoeléctrico se ve mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque el cobre no necesita una frecuencia tan alta para generar efecto fotoeléctrico.
Incluso con 400 nanómetros aún hay existencia del efecto fotoeléctrico. No con la misma energía cinética, pero aún así está presente. El sodio necesita una frecuencia menor para poder generar este efecto fotoeléctrico. De esto es lo que hablaba al principio de lo que es la función de trabajo. Para cada tipo de material es diferente la función de trabajo y por consiguiente cada uno responderá diferente dependiendo de la frecuencia. Cada material tendrá una frecuencia mínima para que este efecto sea posible. Y con esto se explica el efecto fotoeléctrico. Nuestro segundo efecto que vamos a explicar es el efecto Compton. El efecto Compton explica que cuando una radiación electromagnética pasa por una región donde existen electrones libres, que desde el punto de vista del observador estarán en reposo, se observa que además de la radiación incidente hay otra frecuencia menor, que será la frecuencia de dispersión. Einstein llegó a la conclusión que un fotón de energía se desplaza en una dirección y tiene una cantidad de movimiento igual a E, que es energía, sobre C, que es la velocidad de la luz. En 1923, Arthur Compton y Peter Debye, cada uno por su lado, desarrollaron aún más la idea de la cantidad del fotón de Einstein. El efecto Compton dice que cuando un fotón, que será incidente a un electrón que está en un átomo, al colisionar con este, el fotón saldrá dispersado a una frecuencia y longitud diferente con la que incidió, y con respecto a su electrón pues será dirigido hacia el centro, o sea el núcleo del átomo. El ángulo de colisión del fotón, que es el ángulo de dirección por donde va a chocar el fotón con el electrón, también es determinante para conocer la longitud de onda de dispersión de dicho fotón. Existe la ecuación del efecto Compton, que es lambda prima, que en este caso será pues la longitud de onda dispersa, menos lambda sub 0, que es la longitud de onda con que incide el fotón, sobre esta fracción que es la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz, por C, velocidad de la luz, es conocido como la longitud de onda Compton. Es una constante que es tomada como 0,00243 nanómetros, multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo de dirección del fotón incidente. Para poder comprender este efecto, tenemos aquí también un simulador en el cual podremos digitar el ángulo con el que el fotón va a llegar a incidir con el electrón. Su radiación incidente, o sea su longitud de onda, es de 0,01878 angstroms, que es una medida de longitud para estos casos. Podemos ver de que si ponemos la longitud de onda a la dirección a 20 grados, llegará el fotón, colisionará con el electrón y saldrá con una longitud de onda mayor. Para poder lograr el efecto fotoeléctrico, la frecuencia debe ser muy alta y la longitud de onda muy pequeña. En casos como los rayos X y la radiación gamma, el efecto Compton puede ser visible porque su frecuencia es muy alta. En casos como la luz ultravioleta, los espectros visibles y los infrarrojos, el efecto Compton no podrá ser notable porque su longitud de onda es mayor y obviamente su frecuencia es muy pequeña. Continuando con el simulador, podemos aumentar el ángulo de dirección de dispersión de 60 grados y el fotón disperso tomará una longitud de onda aún mayor de que lo hacía con la dirección de 20 grados. Y asimismo sucederá si se sigue aumentando el ángulo de dispersión, también aumentará considerablemente la longitud de onda de dispersión o difundida, que en este caso a 120 grados será de 0,05518 angstrom. Con este simulador podemos comprender cómo funciona el efecto Compton de manera más clara.
Tutor y compañeros, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Luis Andrés Torres Muñoz del grupo 10. Este momento va a explicar el cuerpo negro, enlaces iónicos y covalentes. El cuerpo negro. El cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la luz y toda la energía que incide sobre él. Ninguna parte de la radiación es reflejada o pasa a través del cuerpo negro. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal físico para el estudio de las emisiones de radiación electromagnéticas. El nombre cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862. La radiación del cuerpo negro. En este caso puse un ejemplo que es una imagen que es la fuente de la luz que origina, entonces es un objeto ovalado que es un cuerpo negro que es por donde ingresa la luz o la radiación, ¿cierto? Rebota por todas partes hasta ser absorbida por las paredes y las paredes emiten una radiación. Aparte de eso, Gustav Kirchhoff creó la ley de Planck, que la ley de Planck nos dice o nos describe la radiación de las radiaciones electromagnéticas emitidas por un cuerpo negro en equilibrio térmico. En la parte inferior está lo que es la fórmula ideal para el cuerpo negro y su desarrollo. Este es un simulador de las prácticas que realizamos, el cual nos ayuda a simular lo que es el cuerpo negro, la longitud de onda y la capacidad de absorción y la radiación que puede botar el cuerpo negro. En este momento logramos ver lo que es la onda de la capacidad de absorción de la luz y lo que es la radiación que puede emitir las paredes del cuerpo negro. Entonces, a mayor capacidad de luz, mayor es la longitud de onda de radiación. Entonces, en este momento esa es la simulación. El enlace covalente. El enlace covalente se define como la unión que se produce entre dos átomos por la compartición de dos o más electrones. En este momento, pues el enlace covalente tiene dos tipos de enlaces covalentes, lo que es el polar y el apolar. El polar se origina cuando uno de los átomos dispone de mayor fuerza de atracción de los electrones, y el apolar se produce cuando ambos átomos disponen de la misma fuerza de atracción de los electrones. Para que un enlace covalente se genere es necesario que la diferencia de electronegatividad entre átomos sea menor a 1.7. Los enlaces covalentes se producen entre átomos de un mismo elemento no metal y entre los distintos elementos no metales. Este es un ejemplo de enlace covalente. Este otro tipo de enlace químico fuerte se lleva a cabo entre átomos similares, es decir, dos no metálicos. En un enlace covalente, los dos átomos se unen para compartir un electrón, en lugar que un átomo tome un electrón del otro. Bueno, el enlace iónico. El enlace iónico es el que resulta de la presencia de la atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo y el otro fuertemente electronegativo. En los enlaces iónicos se pueden clasificar dos tipos de enlaces iónicos, que es uno anión y el uno catión. El anión es un ion con carga eléctrica negativa, lo que significa que los átomos que lo conforman tienen un exceso de electrones, y el catión es un ion con carga eléctricamente positiva, que tiene un exceso de iones. Las características: sus enlaces son muy fuertes, son sólidos a temperaturas ambientes y poseen una estructura cristalina o transparente, altos puntos de fusión entre 300 y 1000 grados centígrados, son solubles en agua y otras disoluciones acuosas debido al dipolo eléctrico. Este es un ejemplo de enlace iónico, en el cual vemos un enlace químico entre dos átomos diferentes, uno metálico y otro no metálico, en el que un átomo cede el electrón al otro. Hay una transferencia prácticamente. En este caso, un átomo pierde un electrón y el otro gana un electrón extra. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jefferson Aldemar Velázquez Mendoza, del grupo número 10 de estructura molecular, y en este video se realizará la actividad final,
que consiste en explicar dos temas. Para esta actividad yo elegí polaridad de los enlaces y electronegatividad, y el segundo tema fue formas geométricas. Como pueden observar, aquí se encuentran los links de los mapas que realicé. Este es mi primer mapa. Polaridad de los enlaces y electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia que tiene un átomo de arrastrar hacia sí el par de electrones compartidos con otro átomo. Como pueden observar en esta imagen, este átomo tiene más electronegatividad que este otro. Entonces el átomo va hacia este, dejando este átomo negativo y este átomo positivo. Esta electronegatividad se mide en una escala que viene siendo desde 0,7 hasta 4,0 a todos los elementos de la tabla periódica menos a los gases nobles. Como pueden observar, esta es la tabla periódica. Cuando uno se encuentra en la parte inferior de la mano izquierda, aquí más o menos, este es el elemento con menor electronegatividad, y mientras se va ascendiendo y yendo hacia la mano derecha, acá, aumenta la electronegatividad. Bueno, la polaridad de los enlaces está muy relacionada con la electronegatividad, debido a que existen dos tipos de enlaces, que serían los polares y apolares. Los enlaces apolares se encuentran entre las moléculas diatómicas o mononucleares, las cuales son moléculas del mismo tipo. Cuando esos enlaces, o sea, no hay electronegatividad, porque son del mismo tipo, entonces se cancelan entre ellas. Ya cuando se refiere a polares, son dos átomos de distinto tipo. Como pueden observar, aquí se encuentra la representación de una molécula apolar, siendo dos átomos del mismo tipo en dirección contraria, lo cual haría que se cancelaran, como pueden observar acá la flecha. Y aquí se encuentra otro ejemplo de una molécula polar, donde las flechas indican el sentido. Como pueden observar, eso no se cancelan y daría un resultado. Aquí se encuentra otro donde son dos átomos de distintos tipos. Aquí se encontraría un ejemplo: el monóxido de carbono con una electronegatividad de 0,12, el dióxido de carbono, que es el ejemplo que se vio anteriormente, con una electronegatividad de 0, el agua de 1,83, el metanol de 1,66, acetona de 2,72. Como pueden observar en estos ejemplos, se pueden ver las flechas donde iría la electronegatividad de cada elemento o de cada átomo. El siguiente tema es formas geométricas. Para determinar la forma geométrica de alguna muestra, se debe estar en cero absoluto o aproximadamente en cero absoluto, debido a que a mayor temperatura las moléculas presentan un movimiento considerable. Para cuando se determina las propiedades, la forma geométrica, se puede determinar varias propiedades de la molécula, como reactividad, polaridad,
fase, color, magnetismo, actividad biológica, entre otras. La forma geométrica vendría siendo más o menos su representación en un plano tridimensional. Y existen unos tipos de estructura angular, que son 4 pares de electrones alrededor de un átomo central, con 2 de ellos no compartidos que se distancian en ángulos de 104,5 grados. Otra estructura vendría siendo el tetraédrico, 4 pares de electrones alrededor de un átomo central ubicados con una separación máxima de un ángulo de 109,5 grados. La estructura lineal, 2 pares de electrones alrededor de un átomo central localizados en los lados opuestos y separados en una distancia de 180 grados. El planar trigonal, 3 pares de electrones en torno a un átomo central separados por un ángulo de 120. Y la pirámide trigonal, 4 pares de electrones en torno a un átomo central, de ellos que se comparten, separados por una distancia de 107 grados. Como pueden observar, aquí hay un ejemplo de una molécula lineal. Como pueden observar, en esta tabla son unos pequeños ejemplos para para ver cómo sería en imágenes. Una lineal está separada por 180, como pueden observar, el átomo y los dos átomos que la acompañan a una distancia de 180. El planar trigonal, una distancia de 120 separada de cada uno de ellos. El tetraédrica, que sería una distancia de 109,5 grados. La pirámide trigonal, separadas en 107 grados. Y el angular, separadas de 104,5 grados. Esta vendría siendo la bibliografía. Esto sería todo. Gracias por la atención. Mi nombre es Mauricio Alejandro Rodríguez. Estudio Ingeniería Electrónica. Y de acuerdo con la actividad fase 4, evaluación y acreditación de estructura molecular, tomé los temas de moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones y moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres. Primero veamos moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones. Nos dice que en la mayoría de moléculas que utilizamos a diario en la química, los pares de electrones de capa de valencia del átomo central se encuentran compartidos por otros átomos. Sin embargo, hay muchas otras moléculas e iones de tipo poliatómicos, en los cuales el átomo central tiene algún que otro par de electrones que no se encuentran compartidos. Dichos pares, también conocidos como pares no enlazantes, poseen importantes repercusiones en lo que a la geometría de la molécula se refiere. Así, por ejemplo, en la molécula de amoníaco, el nitrógeno posee 4 pares de electrones en su capa de valencia, de los cuales 3 se encuentran compartidos con los átomos de hidrógeno y uno de los pares no está compartido. La distribución de la geometría hace mínima la repulsión entre los 4 pares de electrones, siendo una geometría de tipo tetraédrica. De los 4 vértices con los que cuenta el tetraedro, 3 se encuentran ocupados por átomos de hidrógeno y el cuarto vértice por un par de electrones no enlazantes o no compartidos. La estructura de Lewis para la molécula de agua nos indica que el oxígeno posee 4 pares de electrones en su capa de valencia, de los cuales 2 son compartidos con los átomos de hidrógeno y otros 2 no se encuentran compartidos.
Al igual que sucedía en el caso anterior, la distribución de geometría que presentan los 4 pares de electrones es de tipo tetraédrica. 2 de los vértices que posee el tetraedro se encuentran llenos por los átomos de hidrógeno y los otros 2 se encuentran ocupados por pares de electrones que no están compartidos, lo que nos da en consecuencia una geometría molecular angular. Y ahora, en el caso en que las moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres. La teoría de repulsión de pares de electrones es de un modelo usado en química para predecir la forma de las moléculas o iones poliatómicos. Está basado en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo. Por ejemplo, una molécula con un átomo central que cumpla la regla del octeto tendrá 4 pares de electrones en su capa de valencia. Si los 4 pares son enlazantes, los átomos enlazados se dispondrán en los vértices de un tetraedro regular. Como se ha comentado, la repulsión par no enlazante y par no enlazante se considera más fuerte que la repulsión par no enlazante par enlazante, la cual es a su vez más fuerte que la repulsión par enlazante par enlazante. Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Esta es la presentación del trabajo final de estructura molecular. Bueno, el tema es las moléculas que en el átomo central tienen uno o más pares de electrones libres. La determinación de la geometría de una molécula resulta más complicada si el átomo central tiene pares tanto libres como enlazantes. En la molécula hay 3 tipos de fuerzas de repulsión, que son entre pares enlazantes, entre pares libres y entre un par enlazante y uno libre. En general, de acuerdo con el modelo RPC-ESV, las fuerzas de repulsión disminuyen según el siguiente orden: repulsión de par libre contra par libre, repulsión de par libre contra par enlazante y repulsión por par enlazante contra par enlazante. La estructura de Lewis del dióxido de azufre es un ejemplo, ¿no? Debido a que el modelo RPC-SV se trata de dobles enlaces como si fueran sencillos, la molécula de dióxido de azufre se puede visualizar con un átomo central S y con 3 pares de electrones. De estos 2 son pares enlazantes y uno es un par libre. Debido a que uno de los pares de electrones es un par libre, la molécula de dióxido de azufre tiene la forma angular, como podemos ver aquí abajo en el ejemplo. Bueno, aquí vemos una tabla con las especificaciones y cómo pueden ser de acuerdo a donde tienen de la cantidad de átomos que tengan y el átomo central. Como podemos ver acá en el primer ejemplo, el dióxido de azufre, el geometría angular, posee un átomo central y pues 2 átomos de oxígeno. Acá vemos la distribución de electrones por pares. Eso se llama trigonal plana. El otro ejemplo, podemos ver la pirámide trigonal y distribución de electrones, pues se llama tetraédrica. Acá podemos ver el agua, es angular también y tetraédrica. Y pues así podemos ver más ejemplos. Moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones. Fórmula AB2. Los pares enlazantes se repelen entre sí, por ello se ubican en los polos opuestos y muestran una disposición lineal. La cantidad de átomos centrales puede variar dependiendo de la molécula. Las moléculas que no presentan pares de electrones libres exhiben una de las siguientes distribuciones de pares de enlazantes. Observe que los resultados de la repulsión mutua y que por lo tanto los pares de electrones se alejan notoriamente. Acá ahora pues vemos la tabla.
Ahí nos muestra la geometría de moléculas sin pares de electrones libres. Como podemos ver en esta molécula, ellas se repelen a una distancia equitativa, por así decirlo. Como miramos, podemos ver la trigonal planar, todas están en el mismo ángulo, alejadas una de la otra, y así sucesivamente con todo. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada. Hasta una nueva oportunidad.